A ver, buenas. Están compartiendo mi diapositiva, ¿la ven? A ver, voy a compartir ya. Se ve su pantalla, pero las diapositivas todavía no, Miss. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ya. Aquí nosotros tenemos el decreto legislativo 1440. Ese decreto legislativo 1440 en las entidades del Estado tiene que hablar mucho con la parte presupuestaria del presupuesto público. En todas las entidades del Estado se trabaja con presupuesto. No podemos trabajar si no tenemos presupuesto, porque todas las entidades del Estado tienen que programar su presupuesto y ejecutar sus gastos. Entonces, si no programa su presupuesto, no va a poder ejecutar su gasto. Entonces, tiene que programar para que así puedan realizar sus obras todas las entidades del Estado. Y como habíamos hablado en la clase pasada, cuando estaba yo, hay dos fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos directamente recaudados. ¿Se acuerdan que los recursos ordinarios están relacionados con el tesoro público y los recursos directamente recaudados es con los recursos directamente que es la recaudación de impuestos, ¿no? Ustedes saben que todos tienen que pagar sus impuestos, sus tributos municipales, entonces todos tenemos que colaborar con el Estado, ¿no? En el momento de pagar nuestros impuestos. Entonces, a eso se está refiriendo con los recursos ordinarios de la fuente del tesoro público, porque son recursos ordinarios que van a permitir que se trabaje a través de los recursos ordinarios, ¿no? Entonces, por eso que nos dice aquí, el gobierno reguló el Sistema Nacional de Presupuesto Público con la aprobación del Decreto Legislativo 1440, publicado el 16 de septiembre del 2018 en el Diario Oficial del Peruano mediante la Ley 3823. La presente norma forma parte de un conjunto de decretos legislativos publicados en el marco de la delegación de facultades legislativas del Congreso Ejecutivo, ¿no? ¿Quién aprueba estos decretos? Todo es aprobado mediante un decreto legislativo del Congreso Ejecutivo, ¿no? Entonces, en la cual nos permite conocer. En el artículo 1 de este decreto legislativo nos habla con respecto, el referido decreto precisa que el Sistema Nacional de Presupuesto Público es integrante de la administración financiera del presupuesto público, ¿no? Porque sin presupuesto no habría obras, no podría trabajar las entidades del Estado. Entonces permiten que todas las entidades del Estado ejecuten su gasto. ¿Alguien quiere entrar, creo? A ver. Entonces, cuando nosotros hablamos con respecto a esta parte que habla sobre el decreto legislativo, nos da a conocer justamente, hemos puesto grabar un ratito ya, no grabar. Entonces, a través de este decreto legislativo nos permite, y ahora lo vamos a conocer, el decreto legislativo. ¿Dónde está el decreto legislativo que nos dice, que nos permite hacer todo esto? Todos, a ver, abran su decreto legislativo en su computadora, pongan en Google decreto legislativo. Todos lo van a conocer, el decreto legislativo, ahí lo tienen, miren, acá está. Este es el decreto legislativo que estamos haciendo esas diapositivas. Acá dice bien claro, este decreto legislativo nos habla sobre lo que es la parte presupuestaria, ¿no? A ver, ¿quién lee? A ver, vamos a ver. A ver, Silvia, Eusebio, por favor, ¿puedes leer
lo que estoy presentando en el decreto legislativo. Ya, profesora, buenas tardes. Hola, a ver, Artículo número 1, ¿no? donde dice por cuánto todavía. A ver, ¿qué dice con relación al decreto legislativo? Ahí, ¿estás viendo la pantalla? Sí, pero yo estoy con... Ahí arriba, con lo que tú abres, en la parte de arriba, todavía no te vayas al artículo, dice por cuánto el presidente de la República, por cuánto, ¿qué dice? el enfoque de la gestión por resultado para lograr valor público. Determinado No, los... ahí dice, cuando lees donde dice que el Congreso de la República, mediante la ley, ahí donde dice decreto legislativo, ahí por cuánto. ¿Lo ubicas? Congreso de la República. Usted está primera hoja, ¿no es cierto? La primera hoja. El decreto legislativo tiene por objetivo desarrollar es el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Ese es el artículo 1, objetivo, finalidad. No te estoy diciendo, ya, yo lo voy a leer, no te preocupes, espérate, lo voy a leer y tú después lees el artículo 1, ya, un ratito, ¿ya? Ya. El artículo 1 no te he dicho, yo te he dicho, a ver, yo lo voy a leer, dice, el presidente de la República, por cuanto que el Congreso de la República, mediante ley 3823, delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situaciones de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado por un plazo de 60 días calendario. Dice que literal A2 del inciso 5 del artículo 2 de la ley 3823 establece que el Poder Ejecutivo está facultado para legislar sobre la modernización de los sistemas administrativos del Estado, con el objetivo de modernizar el Sistema Nacional de Presupuesto adecuado, la cobertura de instituciones al marco macroeconómico multianual, al Tesoro Público y a la contabilidad pública. Además de conciliar, ¿qué cosa se va a conciliar? La secuencia de formulación y establecer las reglas de variación, de asignación de recursos, introducir la programación multianual, la programación de ingresos, la programación de gastos corrientes futuros asociados a las inversiones, la regulación del presupuesto por resultados y la evaluación presupuestaria en el proceso presupuestario, observando lo señalado en el artículo 80, 101 y 104 de la Constitución Política del Perú, respetando las disposiciones establecidas sobre las modificaciones presupuestarias y reserva de contingencia, de conformidad con lo establecido en el literal A2 del inciso 5 del artículo 2 de la ley 3823 en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, con el voto aprobatorio del Congreso de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República, ha dado el decreto legislativo siguiente. Entonces queda a conocer que este decreto legislativo, en aras de simplificar la administración financiera y también a la vez de mejorar que no exista corrupción en el Estado, entonces elaboran estos documentos, estos decretos, ¿no? ¿Para qué? Para que se apliquen, ¿no? Porque el Estado trabaja con un sistema todo de normatividad, ¿no? A base de normas. ¿Quiere entrar ahí? Entonces, por eso es la razón que se trabaja a través de las normas legales, ¿no? En el Estado. Sí, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Entonces, en ese aspecto estamos hablando en este decreto, el decreto legislativo del Sistema Nacional, todos los decretos que ustedes han visto anteriormente ha tenido principios, ¿no? Entonces, este decreto también va a tener. ¿Para qué se hace este decreto legislativo el 1440? Dice bien claro, el artículo 1,
Dice, ahora sí puedes leer el artículo 1. A ver, ¿qué dice el artículo 1? ¿Qué dice el artículo 1? El artículo 1. El decreto legislativo tiene por objetivo desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento. 1.2. El decreto legislativo tiene como finalidad establecer los principios, definiciones, composiciones, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento. No. Tú no me estás leyendo ¿Qué decreto estás leyendo, hija? Yo he dicho el 1440. ¿Qué decreto has abierto tú? Ya, entonces voy a su pantalla. Lo que pasa es que yo había abierto lo de mío. ¿Dónde leo ahora? Artículo 1, objetivo. El decreto legislativo tiene el objetivo regular el Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Estoy bien, profesora? Sí. Presupuesto público. Integrante de la administración financiera del sector público. Artículo 2. 2.1. Adicionalmente a los principios de la administración financiera del sector público y los del derecho público, en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige por los siguientes principios. 1. Equilibrio presupuestario. Ya lo mandé. Hoy ya me saltó ya. Es que mi pantalla se ve chiquito. De nuevo. Ya, ahora sí. Ya tenemos de nuevo. Adicionalmente a los principios de la administración financiera del sector público y los del derecho público, en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige por los siguientes principios. 1. Equilibrio presupuestario consiste en que el presupuesto del sector público está constituido por los decretos presupuestarios. Por los créditos presupuestarios. Ay, perdón. No, ¿qué cosa? Créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar, de conformidad con las políticas públicas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin financiamiento correspondiente. Claro, ¿qué quiere decir un equilibrio presupuestario? Que nunca el Estado puede gastar si no tiene ingresos, ¿no? Se gasta a base de los ingresos, por eso que se origina el gasto. Entonces, por eso dice que debe haber el equilibrio. Eso consiste en que el presupuesto del sector público está constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar, ¿no? No se puede gastar si no tenemos recursos. Entonces, claro, sí. Disculpe la interrupción, pero en este caso, por decir, ahora que estamos en el tema de elecciones, haciendo un paréntesis, acá por decir ingresos, el tema de la pandemia en el país no ha dado ingresos, por ende, lo que están diciendo en este caso los postulantes, hay no hay mucha coherencia, ¿no? A la realidad, que dicen que ¿de dónde van a sacar dinero si van a hacer esto y lo otro? Bueno, tú sabes que la política, el que quiere ganar puede ofrecer tantas cosas, por eso nosotros tenemos que leer, tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener base, ¿no? Y no dejarnos engañar por simples palabras, ya que nosotros no estamos en la capacidad de creer, ¿no? En cosas que nos prometen. Por ejemplo, ¿qué nos prometieron? Aunque no me quiero ir en la política, pero ¿qué nos prometieron la vez pasada? Nos prometieron que el gas iba a bajar, que la luz iba a bajar de precio, que ya no íbamos a pagar tanto de gas ni de luz. Entonces, todo eso es una situación en la que la gente de repente,
por la ignorancia, por la capacidad que no tiene, cultura y educación, puede creer, ¿no? Y cae en el juego de decir, voy a votar por él porque me va a dar el gas, dice que va a costar 18 soles el gas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la persona, ¿no? Que de repente no tiene conocimiento puede creer, pero nosotros estamos basándonos a la realidad, ¿no? ¿De dónde va a haber ingresos si, por ejemplo, no tenemos empresas que inviertan acá en nuestro país, que traten de invertir para que generen trabajo? Entonces, ¿cómo vamos a producir? ¿No? Entonces, si no viene capital, entonces las empresas que van a cerrar, ¿no? Si ven que hay un monopolio nada más, que no existe en la parte económica, que hay una estabilidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hay con la pandemia, hay bastantes desocupados, ¿no? Hay bastante deserción en cuanto a la parte laboral, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estamos endeudados también? Claro, imagínense, dice que prometen todo, pero ¿de dónde van a sacar si el Estado no tiene ingresos? Algo absurdo, de verdad. Ahora también hay un problema, por ejemplo, si yo debo a la SUNA me ponen en COFOPRI, pero ¿y los grandes empresarios que deben a la SUNA, por qué no les exigen que paguen? Entonces ahí también hay un problema, ¿no? Entonces el Estado también tiene que ser fuerte, obligar para todos. A todos se tiene que obligar en la parte tributaria, no solamente a los pequeños o a los que trabajamos diario y tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿no? Sino también a todo por general. Entonces ahí hay un poco de que los ingresos del Estado no son equitativamente para todos igual que ingresen, ¿no? Que haya el ingreso. Por ejemplo, la vez pasada, creo que leí en El Comercio que le estaban exonerando a la Telefónica los impuestos, que habían hecho un juicio con la SUNAT y le estaban exonerando. Entonces, ¿ves? Te das cuenta. Entonces, ¿por qué no le exoneran así a un pobre que tiene que pagar sus impuestos? Imagínate esas empresas transnacionales cómo no le permiten pagar sus impuestos. Entonces ahí hay un monopolio pues, que maneja, ¿no? el Estado, ¿no? Profesora, disculpe, y esas cosas, eso sale también en la resolución del peruano, ¿no? Todas esas Claro, cositas. sí, claro, todo eso sale en el peruano, por eso cada vez nosotros nos enteramos, ¿no? Porque tenemos que estar leyendo el peruano, ¿no? Entonces esas situaciones, por eso es muy importante tener en cuenta el presupuesto, ¿no? Todas las entidades del Estado van a tener un presupuesto. Eso que digan que no tiene presupuesto es mentira. Todas las entidades del Estado se le asigna un presupuesto, tanto en recursos ordinarios como en recursos directamente recaudados. Los recursos ordinarios vienen de los impuestos y los recursos directamente recaudados que son otorgados son sus propios ingresos, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad, ¿qué cobra? Licencia, ¿qué más cobra? Arbitrios, ¿no? Arbitrios, claro. Entonces son sus propios ingresos, ¿no? Entonces, así son sus propios ingresos y tienen su presupuesto a base de eso. Profesora, una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando al principio de pandemia, cuando empezaron a cerrar todas las empresas, o sea, para el Estado también no habría favorable, no habría favorecido, por ejemplo, totalidad, estaba cerrado todas las empresas, consejos en totalidad, o sea, el año pasado, en 2020. Claro, lo que pasa es que les chocó porque no había venta, pues, ¿no? Imagínate, nadie salía, solamente estaba permitido comprar artículos de salud y artículos de alimentos. Entonces, pues, los grandes empresarios que habían invertido en sus empresas tenían que irse a otro país para poder vender o si no cerraron, pero a nivel de todo el mundo ha sido esta situación, no solamente en nuestro país. Todos han tenido que ver mucho con la pandemia, una crisis económica, no solamente en nuestro país, a nivel nacional ha sido esta crisis, porque en todos los países se ha vivido lo mismo, ¿no?
Han tenido pandemia, han tenido situaciones que han tenido que cerrar empresas, han tenido que cambiar de rubro, dedicarse a otro negocio. ¿Por qué? Porque han tenido que solucionar la parte económica, ¿no? Porque tampoco no puedes quedarte con los brazos cruzados, ¿no? Tienes que ser emprendedor. Y si no eres y un emprendedor tiene que buscar los medios para poder tener ingresos. Y si no tiene ingresos, tiene que buscar otro cambio de rubro. Entonces, con esa finalidad se tiene que buscar los ingresos, ¿no? Entonces, es como cuando, por ejemplo, supongamos, yo no tengo trabajo. Tengo que buscar otro ingreso, ver otro trabajo, otro ingreso, de dónde voy a conseguir para de repente me voy a poder. Entonces, tengo que buscar la manera de recursear ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está determinado a un gasto, a un presupuesto, y en la cual no tienes que contar con ese presupuesto, ¿no? Entonces, igual el Estado también tiene un presupuesto que tiene que gastar, y ese presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso para que pueda ejecutarse, para que puedan trabajar todas las entidades del Estado, ¿no? Y lo aprueba el Congreso. A ver, vamos a ver el principio de equilibrio fiscal. Dice, consiste en la preservación de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal establecidos en la normatividad vigente durante la programación multianual, formulación, aprobación, ejecución de los presupuestos de las entidades públicas, ¿no? Como acá ustedes ven, el presupuesto primero se hace una programación, después de la programación multianual viene una formulación, es parte de la fase de un presupuesto, después de la formulación viene la aprobación, después de la aprobación viene la ejecución, ¿no? En la cual terminas ese proceso, ¿no? Entonces, determina, ¿no?, que tiene que realizarse mediante una programación multianual, ¿no? Que todo el Estado tiene que tener una programación multianual. Especialidad cuantitativa, dice, consiste en que toda disposición o acto que implique la realización de gastos debe cuantificar su efecto sobre el presupuesto, de modo que se sujete en forma estricta al crédito presupuestario autorizado a la entidad pública, ¿no? Si nosotros tenemos un presupuesto, tenemos que ejecutarlo, no basarnos en ese presupuesto, si no, no podemos trabajar en las entidades del Estado. Todo es a base de presupuesto. Ya vamos a ir estudiando cómo se elabora un presupuesto a base de los clasificadores de gasto, cómo se elabora un presupuesto, cómo se elabora un presupuesto de una entidad del Estado, cómo se maneja un presupuesto. La especialidad cualitativa consiste en que los créditos presupuestarios aprobados por las entidades públicas deben destinarse exclusivamente a la finalidad para la que haya sido autorizados en los presupuestos del sector público, así como en sus modificaciones realizadas conforme al presente decreto legislativo. Estos son principios, como su nombre lo dice, ¿no? Son principios que se debe basarse en este decreto, se debe basar en los principios. Mediante estos principios va a tener que ejecutarse, por algo dice bien establecido, ¿no? Son los principios. Por ejemplo, este principio de orientación a la población. Es muy importante este principio porque ¿qué consiste? En que el proceso presupuestario se orienta al logro de resultados a favor de la población. Si yo tengo un presupuesto, tengo que trabajarlo, gastarlo a favor de la población, ¿no? Y de mejora, preservación en las condiciones de su entorno. Porque ¿quién es el que se sirve del presupuesto? El usuario, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a la municipalidad, vas a pagar, te tienen que atender bien, tienen que administrar bien porque pagas sus impuestos. Entonces, tiene que haber una orientación a la población que tu impuesto está siendo bien utilizado, ¿no? En la mejora y la preservación en las condiciones de su entorno, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que orientar a la población. Después aquí hablamos sobre la calidad, el principio calidad del presupuesto. ¿En qué consiste la calidad del presupuesto?
Consiste en la realización del proceso presupuestario bajo los criterios de eficiencia, asignativa y técnica, equidad y efectividad económica, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios. Cuando nosotros tenemos un presupuesto, tenemos que gastarlo, asignarlo, que haya una calidad, ¿no?, oportuna en la prestación de servicios, ¿no? En la prestación de servicios se tiene que dar a conocer, ¿no? Universalidad y unidad consiste en que todos los ingresos y gastos del sector público, así como todos los presupuestos de las entidades que lo comprenden, se sujetan a la ley de presupuestos del sector público. Entonces, todo esto da que se origine a base de los principios, esta norma, este decreto legislativo, ¿no? Cuando hablamos sobre no afectación predeterminada, ¿en qué consiste? En que los ingresos públicos de cada una de las entidades públicas deben destinarse a financiar el conjunto de gastos presupuestarios previstos en los presupuestos del sector público. Yo no voy a gastar el presupuesto del sector público pues en cosas superfluas, en cosas que no amerita que se gaste, ¿no? Tengo que gastarlo en cosas que en realidad haya la necesidad, ¿no? Para poder manejar transparentemente los recursos del Estado, porque los recursos del Estado son plata del Estado, son ingresos del Estado, y hay que tener mucho cuidado en elaborarlo, en formularlo y en ejecutarlo. Entonces, ¿por qué? Porque es del Estado, es de todos nosotros, porque pagamos impuestos, ¿no? Y esos son los recursos que se determinan. Y cuando dice, por ejemplo, integridad, consiste en que el registro de los ingresos y los gastos se realiza en los presupuestos por su importe total, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad competente, ¿no? 10. Información y especificidad. Consiste en que el presupuesto y sus modificaciones deben contener información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación de la gestión del presupuesto y de sus logros. ¿Por qué dice de sus logros? Porque toda información tiene que ser con información transparente, con una información que se dé con la gestión presupuestaria y que se logre, porque cuando nosotros manejamos un presupuesto tenemos que tener una visión y una misión en la que qué cosa se va a lograr, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Con qué fin se va a gastar? ¿No? Entonces tenemos que saber a dónde nos dirigimos, con qué tipo de presupuesto se gasta. Entonces el presupuesto del Estado es bien delicado, tenemos que saberlo manejar y gastarlo para que así se pueda saber qué obras públicas se están realizando, ¿no? Entonces hay muchos funcionarios del Estado que manejan el presupuesto de una manera no transparente y por eso hay malversación de fondos, mala ejecución de gastos, gastan unos presupuestos muy elevados y entonces esos son los resultados que en realidad se ve como que no utilizamos los principios, ¿no? Profesora, y ahí, ante eso, ¿existen penalidades, a ver, si es que no llegan a concluir la obra, digamos? Claro, cuando, por ejemplo, supongamos que un funcionario no haya ejecutado un presupuesto, no ha hecho una obra, no se haya gastado un presupuesto de acuerdo, entonces hay penalidades y separación de cargo, por ejemplo, eso se llama malversación de fondos y quiere decir que llega hasta un proceso administrativo, ¿no? Por no manejar el presupuesto del Estado. Entonces queda separado de repente por un año, trabajar en el Estado, porque no has manejado bien el presupuesto y has tenido una malversación de fondos. Y así, estos principios entonces nos dan a conocer y tenemos más principios como lo vemos aquí. También tenemos el principio de transparencia presupuestal. Tenemos el principio que dice, ¿en qué consiste la transparencia presupuestal? Consiste en que el proceso presupuestario sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando a la población acceso a los datos de presupuesto conforme a la normatividad vigente, ¿no? Exclusividad presupuestaria también tenemos, ¿no? Consiste en que la ley de presupuesto del sector público contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal y con vigencia anual, ¿no?
Y también evidencia, consiste en que las decisiones en el proceso presupuestario orientadas a la financiación del ejercicio de políticas públicas se basan en la mejor eficiencia disponible y pertinente. Entonces, todos estos principios, ¿para qué son, para qué los mencionan? Para que tu proceso en la cual va a hacer una gestión en una entidad del Estado, se pues administrar adecuadamente un presupuesto y con transparencia, ¿no? Eso lo permite que el presupuesto sea en forma transparente. Entonces, eso es lo que da a conocer. A ver, vamos a leer un ratito el artículo, el artículo 3, a ver, léelo. ¿Quién lo va a leer? A ver, vamos a ver. ¿Quién lo lee? El artículo 3. A ver, ¿lo puede leer Juan Carlos Arroyo? Léelo. El artículo 3, por favor. El artículo 3, por favor. El 3, a ver. ¿Lo compartió? ¿Me escucha? Sí, Ámbito de aplicación. sí, compañero. Sí, ¿no? A ver. 3.1. El decreto legislativo es de... No se nota. Sí. Es de aprobación. Es de aprobación en las siguientes entidades del sector público. 1. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. 2. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y Contraloría General de la República. 3. Universidades públicas. 4. Gobiernos regionales. 5. Gobiernos locales. 6. Organismos públicos de los gobiernos regionales. 7. Organismos públicos de los gobiernos locales. 8. Las empresas de los gobiernos regionales y gobiernos locales. El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, y sus empresas y el Seguro Social de Salud, ESALUD. En este último caso, solo y exclusivamente cuando así lo señale expresamente el decreto legislativo. 9. Otras entidades públicas establecidas en normas con rango de ley. 3.2. Para efectos del decreto legislativo, las entidades públicas se clasifican de acuerdo al nivel de gobierno conforme a lo siguiente. 1. Gobierno nacional, las referidas en el inciso 1, 2 y 3 del párrafo 3.1. El gobierno regional, las entidades públicas comprendidas en el inciso 4 y 6, párrafo 3.1. 3. Gobierno local, las entidades públicas comprendidas en el inciso 5 y 7 del párrafo 3.1. Ya, entonces él ha leído con relación a lo que está viendo el artículo de los gobiernos nacional, regional y los gobiernos locales, ¿no? Que también en las entidades del Estado exigen gobierno regional, gobierno nacional y gobierno local. A ver, lea por favor el artículo 4 sobre el Sistema Nacional de Presupuesto. A ver, va a leer Zoila, ¿puedes leer por favor el artículo? ¿Esta es Zoila?
Madeline, Presente, Miss. a ver, Madeline Madeline, de Condori. a ver, Madeline, lee el artículo 4. Vale. Artículo 4. Sistema Nacional de Presupuesto Público. 4.1. El Sistema Nacional de Presupuesto Público es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen al proceso presupuestario de las entidades públicas. 4.2. El Sistema Nacional de Presupuesto Público está integrado por 1. En el nivel central, la Dirección General de Presupuesto Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, quien ejerce la rectoría. 2. En el nivel descentralizado, A. Entidad pública. B. Titular de la entidad. C. Oficina de presupuesto de la entidad o la que haga de sus veces. D. Unidad ejecutora. E. Responsables de programas presupuestales. Tomis. Ya, ¿ves? Entonces, ¿qué quiere decir, a ver, lo que has leído? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo puedes interpretar el Sistema Nacional de Presupuesto? ¿Qué cosa quiere decir entonces el Sistema Nacional de Presupuesto? A ver, ¿cómo lo entiendes? Bueno, ahí están centradas las normas sobre los procedimientos que se debe para los que se debe constituir un trabajador público o un personal del Estado. ¿Se le tiene que considerar un trabajador público? No te entiendo. Estamos hablando sobre el presupuesto. De un funcionario público me refiero. O sea, dice... ¿Qué tiene el funcionario público? ¿Qué tiene que ver el funcionario público? No o sea, por lo que dice, ¿no? Que tiene un conjunto de procesos, normas, procedimientos y técnicas e instrumentos que conducen el proceso. Por ello le digo. También habla del nivel de la dirección del presupuesto público. O sea, es como decir el organigrama de acuerdo a la parte, a la dirección general del presupuesto y los demás que ejercen. Claro, lo que quiere decir que el Sistema Nacional de Presupuesto es un conjunto de principios, porque lo hemos visto que es a base de principios, como dice, y también de procesos, de normas, procedimientos, técnicas, procedimientos, ¿por qué? Porque para poder gastar un presupuesto se rige a base de procedimientos y técnicas e instrumentos que conduce el proceso presupuestario en todas las entidades del sector público, ¿no? Y más que todo, el presupuesto público se va a manejar de una manera en todas las entidades con transparencia, ¿ok? Ya. Sí, eso. Ya, entonces,
A eso nos da a conocer cuando hablamos sobre el presupuesto público, ¿no? Como dice aquí en esta diapositiva que estamos viendo, dice, el referido decreto precisa que el Sistema Nacional es integrante, el presupuesto público es integrante de administración financiera del sector público, ¿no? Y también nos dice que adicionalmente a los principios de la administración financiera del sector público y los derechos públicos en lo que resulte aplicable. Todas las entidades del Estado van a basarse a los principios, ¿no? Porque si no se basa en los principios, entonces se estarían ejecutando, elaborando, programando sin los principios que hemos visto, que hemos analizado, ¿no? Entonces no habría de una forma transparente la ejecución de los gastos, ni tampoco la programación, ¿no? Por ejemplo, ustedes se acuerdan, a veces dicen los congresistas, una vez me acuerdo mucho que habían comprado televisores LED para ver el partido, y cómo van a gastar los fondos públicos cuando hay muchas necesidades en tantos sitios para poder gastar en esas cosas superfluas, ¿no? Cuando el Perú necesita gente que no tiene agua, gente que no tiene luz, que no tiene los recursos necesarios y no pueden gastar, ¿no? Entonces eso es lo que se está originando. El Sistema Nacional de Presupuesto se rige por los siguientes principios, como ya lo hemos visto, ¿no? El equilibrio presupuestario, que está basándose a base, dice, ¿no? Como lo hemos visto, el Estado busca que los ingresos corrientes sean iguales a los gastos públicos, es decir, que haya igualdad. Por lo tanto, el Estado debe evitar el endeudamiento público, ¿no? No obstante, este principio se queda en el papel, ya que las economías modernas demandan inversión y gasto público para mantener una economía saludable, ¿no? Entonces, siempre nos estamos endeudando, ¿no? También nos hablan sobre el equilibrio fiscal, ¿no? El equilibrio fiscal se relaciona con el de los gastos públicos y los presupuestos fiscales. El déficit o superávit fiscal depende de las políticas fiscales que el gobierno implementa y que define un conjunto de lineamientos que determinan la tendencia y programada o senda al crecimiento de las economías locales. También nos habla sobre la especialidad cualitativa, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la especialidad cuantitativa y cualitativa, ¿no? Este principio supone que no se puede gastarse mayor cantidad de fondos para una finalidad que aquella que haya sido aprobada, siendo nulo de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades que haya lugar. Especialidad cualitativa. Los créditos presupuestarios aprobados para las entidades se destinan exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los presupuestos del sector público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a la ley general. Orientación a la población consiste en que el proceso presupuestario se orienta al logro de resultados, ¿no? Ahí está diciendo, ¿no? Al logro de resultados. A favor de la población y de mejora de preservación en las condiciones de su entorno, ¿no? ¿Qué es lo que hemos dicho, no? Tienen que orientarse a la población, la orientación a la población, y que en realidad se necesita, ¿no? Todo esto. Acá también calidad de presupuesto, ¿no? ¿En qué consiste la calidad de presupuesto? Consiste en la realización de procesos presupuestarios bajo los criterios de eficiencia, asignativa y técnica, equidad, efectividad, economía, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios. Universalidad y unidad. Todos los ingresos y gastos del sector público, así como todos los presupuestos de las entidades que lo comprenden, se ejecutan a la ley de presupuesto del sector público, ¿no? Aquí estamos hablando a la base de los ingresos y los egresos. Entonces, todas las entidades del Estado se basan a la ley de presupuesto del sector público, ¿no? Y este presupuesto se va a basar mucho en cuanto a cómo se va a manejar, ¿no? A cuáles son las necesidades prioritarias, qué es lo que se necesita
qué es lo que van a solicitar, cuáles son los requerimientos de cada área que va a permitir que se gaste. No se puede gastar un presupuesto sin la necesidad, sin el requerimiento. En el Estado todo es con documento, todo es con requerimientos, todo es hoy en día también esa base de por ejemplo, hoy día las entidades públicas, toda esa base de correos, ¿no? Escribes un correo, es un requerimiento. Solicitas un pago que se te autorice, se te otorgue mediante un requerimiento. Necesitas una ampliación presupuestal mediante un correo. Entonces, hoy en día, toda esa base, ya con la forma remota que se están trabajando en todas las entidades del Estado, del sector público, se trabaja a base de correos, ¿no? Entonces, ¿qué sustentan ahora los correos? Ya imprime el correo, entonces son sustentos en la cual va a solicitar que se está realizando las situaciones de acuerdo a las normas. Tenemos 12, no afectación predeterminada, dice. Los fondos públicos de cada una de las entidades se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos en los presupuestos del sector público, ¿no? Por eso tenemos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a gastar mediante una clasificación de gastos, ¿cuáles van a ser los gastos públicos? Corrientes y de inversión, ¿no? Los corrientes son los pagos de funcionarios, la compra de bienes y servicios, y los de inversión son las obras públicas, capital, con relación a lo que es la empresas públicas y transferencias de empresas, ¿no? Entonces, en ese aspecto tenemos que ver, ¿no? La clasificación de los gastos públicos. Son corrientes y de inversión. Y cuando hablamos sobre integridad, los ingresos y los gastos se registran en los presupuestos por su importe íntegro, ¿no? Cuando hablamos este principio de integridad, ¿por qué lo manejamos integridad? Porque se tiene que ser así, de esa manera. Y imagínate si todos los funcionarios trabajaran con ese principio de integridad, este país pues sería un gran país de potencial, ¿no? Pero lamentablemente hay también la corrupción y eso hace que la corrupción no se maneje bien los presupuestos, ¿no? Siempre facilitando a lo fácil y entonces los funcionarios pues lo realizan, ¿no? Salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad competente. Información, especificidad, dice, presupuestos o modificaciones deben contener información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los objetivos y metas. Ahí me dice anualidad y presupuestaria. El presupuesto del sector público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en la que se haya generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal. Sirve para evaluar y controlar, dice, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y aquí tenemos el SINAPLAN, ¿no? Es un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Ya eso también lo vamos a ver para qué sirve el SINAPLAN, ¿no? Es un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en el cual nos va a dar a muchos resultados. ¿Por qué? Porque si tenemos un planeamiento con una visión de futuro compartida, con planes de visión prospectiva, con un fortalecimiento de capacidades, una gestión para resultados, una cooperación pública-privada, cooperación, entonces nos va a dar resultados óptimos en la que vamos a dar respuesta a grandes proyectos, a grandes inversiones, ¿no? Entonces, por eso que este Sistema Nacional de Planeamiento da origen a que haya un cambio, ¿no? En toda la estructura orgánica de un plan en la cual va a tener un crecimiento, ¿no? Por eso que dice, ¿no? El CEPLAN es un rector de la planeación, órgano con gobierno nacional, los órganos, otros
poderes del Estado, órganos autónomos, gobiernos regionales y locales, de acuerdo nacional y la instancia de concertación, ¿no? El CINEPLAN es un conjunto articulado, integrado de órganos, subsistemas y relaciones, funciones que coordina y viabiliza el planeamiento nacional. Entonces, ¿qué nos permite todo este sistema? Que a través de este sistema, que las entidades del Estado ya tengan un mejor servicio, un mejor planeamiento, con una proyección a futuro. Entonces, eso es lo que ya se debe cambiar en las entidades del Estado, ¿no? Hay muchos funcionarios que dicen, quiero hacer gestión ya, pero no hacen gestión, están sentados en un escritorio y no hacen la gestión como debe ser, ¿no? Gestión no es estar sentado en un escritorio, tener los alcances, tener los financiamientos, lograr más presupuesto para la entidad, lograr más obras. Eso es gestión, ¿no? Las obras son los resultados de una gestión y eso es lo que se debe buscar para la población, ¿no? Resultados óptimos que den beneficio a la población. Si no tenemos esa mira, no estaríamos creciendo, estaríamos en lo mismo, ¿no? Y aquí viene la transparencia presupuestal. Es un principio muy importante con respecto a la transparencia presupuestal. ¿Por qué? Porque si no hay transparencia de ejecución de los fondos públicos, entonces no hay una buena gestión presupuestal, ¿no? Brindando o difundiendo la información pertinente y conforme a la normatividad vigente, ¿no? La exclusividad presupuestal consiste en que la ley de presupuesto del sector público contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal y con vigencia anual. Evidencia. Consiste en que las decisiones en el proceso presupuestario orientadas a la financiación y ejecución de políticas públicas se basan en la mejor evidencia disponible y pertinente. La autoría normativa, operatividad centralizada, consiste en que el Sistema Nacional de Presupuesto Público se regula de manera centralizada en los técnicos normativos correspondiendo a las entidades del desarrollo del proceso presupuestario, asimismo el principio de legalidad y el de presunción de veracidad son aplicables al Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Por qué dice veracidad? Porque debe esos principios destinarse con la veracidad de los documentos, ¿no? Y no hacer fraude al Estado, ¿no? Manejar las facturas y también los precios de acuerdo a la realidad, ¿no? No sobrevalorar precios. Entonces eso es lo que origina problemas en el Estado. Asimismo, el presente decreto legislativo dice, ¿no? Es de aplicación a las siguientes entidades, ¿no? Todas estas entidades del Estado van a tener un presupuesto y todas ellas se las van a tener que manejar, ¿no? Salud, la SUNAT, todos estos ministerios son los que van a manejar un presupuesto del Estado. Por eso dice el Sistema Nacional de Presupuesto Público, dice bien claro, ¿no? Es un conjunto de principios, procesos, normas y procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario en las entidades públicas. La Dirección General de Presupuesto Público es el órgano del Ministerio de Economía y Finanzas, rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público y como tal se constituye a nivel nacional como la más alta autoridad técnico-normativa en materia presupuestaria, encargada de conducir el proceso presupuestario del sector. ¿Quién se encarga del presupuesto? La Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Es el órgano del Ministerio de Economía y Finanzas. Y aquí, como ustedes ven, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto está, aquí está mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, Viceministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto Público, pliegos presupuestarios, la Oficina de Planificación y Presupuesto, y aquí tenemos los gobiernos nacional, gobierno regional, gobierno local y empresas organizadas de organismos públicos, unidades ejecutores y oficinas de planificación y presupuesto. Cuando hablamos sobre unidades ejecutoras en la clase pasada que yo hablé, ¿se acuerdan cuáles eran las unidades ejecutoras? Las unidades
unidades ejecutoras son los que manejan, ¿qué cosa? ¿Qué cosa eran los que manejaban las unidades ejecutoras? Manejaban un sistema de SIAP, ¿no? Que van a controlar los ingresos y los gastos a las demás entidades. Son unidades ejecutoras en las que permiten que manejen el SIAP y controlen el presupuesto a otras entidades. Son unidades ejecutoras que van a permitir el control de todo lo que manejan otras entidades. Y acá tenemos la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Principales funciones es que ¿cuál es la Dirección General de Presupuesto Público? Planear y dirigir la formulación, discusión y evaluación del presupuesto público, emitir opinión en materia presupuestal. Tenemos la planeación y supervisión, gestión. Aquí las principales funciones, tenemos lo con relación aquí a la orientación y coordinación, tenemos pliego presupuestario, poderes del Estado, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, instituciones públicas, universidades, y aquí las principales funciones de llevar adelante la ejecución de presupuesto, cumplimiento de las metas programadas en las actividades de proyecto, coordinar con la Dirección General de Presupuesto Público, a seguir en materia presupuestal, ¿no? Esa es la gestión y ejecución y evaluación. Todo lo que habla con relación a lo que es la parte presupuestaria va a ser muy importante tener conocimiento, por eso es muy importante evaluar justo esta norma, ¿no? Por ejemplo, aquí habla sobre las unidades ejecutoras, habla sobre las entidades públicas. ¿Qué cosa es una entidad ejecutora? Lo hemos visto. La unidad ejecutora es el Sistema Nacional de Presupuesto Público y acá está diciendo, ¿no? Es el nivel descentralizado u operativo de los pliegos de gobierno nacional y los gobiernos regionales que administran los ingresos y gastos públicos y se vinculan, la interactúa con la oficina de presupuesto y pliego la que haga sus veces. ¿Ves? Entonces, este decreto, ¿qué nos va a permitir? Conocer, saber quiénes son los responsables de los programas presupuestales, qué cosa es una titular de una entidad, qué representa en una entidad. El titular es la máxima autoridad y el que va a determinar y es el responsable de la entidad en la parte presupuestaria, ¿no? Por eso dice titular de la entidad, ¿no? Es el que va a ser responsable del presupuesto, de lo que se va a gastar. Entonces, todo esto que nos va a permitir conocer cómo se va a manejar la parte presupuestaria. Y aquí en el artículo 10 habla sobre el responsable de programas presupuestales, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Siempre en todas las entidades del Estado van a tener un responsable de los programas presupuestales. El responsable del programa presupuestal se encuentra a cargo de la gestión estratégica y operativa de la programación presupuestal de los productos y de garantizar la provisión efectiva y eficiente de los servicios que lo componen en el marco de los resultados a lograr en un programa presupuestal, ¿no? Si nosotros no gastamos adecuadamente, el responsable del proceso presupuestal va a tener mucha implicancia, mucha responsabilidad porque va a estar a cargo del presupuesto. A veces creen que el presupuesto se va a manejar sin normas, sin principios, sin regla. No. Se tiene que gastar de acuerdo a la normativa, a las normas, basados en las normas. Yo no puedo gastar si no me permite la norma. Entonces, de aquí voy a dejar para que hagan ustedes sus comentarios del artículo 13 y lo van a exponer la próxima clase del artículo 13. Cada uno va a tomar 2 artículos. ¿Cuántos somos, delegada? Delegada. ¿No está la delegada? Sí, Miss. Ya está durmiendo la delegada, ya se durmió, creo. Ya, delegada. Cada una de tus compañeras, a ver, haz la lista, tú ahorita,
las que están presentes, le vas a dar, a cada uno le vas a dar 2 artículos. No, un artículo. ¿Cuántos artículos quedan? A ver, saca la cuenta. Y le das un artículo, cada uno va a exponer un artículo sobre lo que estamos hablando. A partir espérate, artículo 11. 11, 11. Ahí acá. Está bien, profesora. Va a ser su mapa conceptual y su investigación y su exposición. Ya. Eso, ¿el mismo día lo van a presentar o ya se le tiene que enviar antes? No, tienen que enviarse antes, pero tienen que hacer su mapa y su exposición. Después de exposición. Pero el trabajo lo tienen que mandar al correo antes. ¿A su correo? ¿O porque también hay Classroom? Bueno, al Classroom no hay problema, pero a propósito, ustedes han hecho el Classroom, ¿no? ¿Ustedes lo han elaborado el Classroom? ¿Quién elaboró el Classroom? ¿Tú, Yarela? Yo, sí, con el Gmail. Ah, ya, ¿con el Gmail de qué? ¿Del institucional? No. ¿Con qué? ¿Con tu correo? Ajá, la mayoría utilizamos el correo personal. Ah, ya, el correo personal. Ya, vamos a ver eso. Ya, a ver, separa para todos los que están ahí para que le des su artículo según el decreto legislativo. A partir del artículo 11, ¿no, profesora? Sí. Sí, del artículo 11. No, pero del artículo 11 no va a exponer, pues. Me refiero que tienes que darle 2 artículos a cada uno, a ver. Fíjate ahí cuántos artículos queda y si alcanza para 2 o para 1. A ver, fíjate. Profesora, y se llama la lista para ver cuántos estamos y así nos dividimos. Descuentos, 300. ¿Cómo me dices? Ah, ya, sí. Usted llama la lista, por ejemplo, para ver cuánto estamos en el aula para así dividirnos el artículo. Ya, ¿cuántos hay, Yerela? A ver, Yerela lo tienen, yo tengo en mi WhatsApp. ¿Cuántos hay? A ver, vamos a ver. Algo de 14, ¿no? Tenemos asistentes, dice 19 acá, bueno, menos yo 18. Hay repetición. ¿Sí? Sí, Miss, yo ingresé con dos dispositivos porque de mi celular no se ve y estoy con la computadora porque no tengo audio en la computadora. Ah, ya. Somos 15. Sí, ahorita en clases estamos 15. Ajá, ¿Cuánto? 15. Ya, los 15 entonces, pues. Ya, para que lo vean de una vez, para que vayan haciendo su mapa. ¿Qué sería? Uno cada uno, entonces.
¿Ya? Yarela, ¿pudiste darles a tus compañeros? A ver, Yarela. Sí, me estoy poniendo. Ya.